El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Papa afirma: el amor es lo único que ennoblece nuestra existencia y nos hace más semejantes a Dios. También el Santo Padre aprueba medidas en favor de las familias que trabajan en el Vaticano. Y regresó por unos días a Castel Gandolfo. Cardenal afirma: sería deseable reabrir el acceso a la antigua misa. Arzobispo de Westminster condena el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza. Carta inédita de Benedicto XVI reafirma la validez de su renuncia al pontificado. Ante la Virgen de Guadalupe, piden por víctimas de violencia y desapariciones en Sinaloa. Un obispo mexicano asegura que la Virgen lo protegió durante un ataque armado. Sin pueblos indígenas, el mundo pierde un pilar de su identidad, advierte Arquidiócesis de México. Se convoca a procesión con imágenes de la Virgen en la Catedral de la Arquidiócesis Primada de México. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad el Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como cada semana es un gusto saludarle en El Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. Como siempre tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes junto con Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, estamos aquí para servirle. Empecemos a conocer el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos con información referente a su santidad León XIV para darle a conocer que durante el Angelus del domingo pasado y ante cientos de fieles reunidos para escucharle en la Plaza de San Pedro del Vaticano, señaló que el amor ennoblece nuestra existencia y nos hace cada vez más semejantes a Dios. El amor es lo único que transforma y ennoblece cada aspecto de nuestra existencia, haciéndonos cada vez más semejantes a Dios, señaló el pontífice desde la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico del Vaticano. Inspirándose en el Evangelio del día, en el que Jesús invita a vender los bienes y a dar limosna, el pontífice subrayó que no es casualidad que el Señor pronuncie estas palabras mientras está de camino hacia Jerusalén, donde se ofrecerá a sí mismo en la cruz para nuestra salvación. El Santo Padre León XIV ha aprobado una serie de medidas que favorecen a las familias que trabajan en el Vaticano, ampliando los permisos de paternidad, los derechos de los padres con hijos discapacitados y la concesión de subsidios familiares. En un documento publicado el 11 de agosto y firmado por Maximino Caballero, prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, se enumeran las provincias a favor de la familia, aprobadas por el Santo Padre tras una audiencia el pasado 28 de julio. En más del Papa y en información referente vinculada a Chile, le doy a conocer que con un mensaje enviado por el nuncio apostólico en Chile, el Papa León XIV se hizo presente en el momento de dolor que atraviesa la sociedad chilena a raíz de la muerte de 6 trabajadores en la mina El Teniente. En la Santa Misa, celebrada por el arzobispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor René Rebolledo Salinas, la comunidad local dio su último adiós al minero Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, uno de los 6 fallecidos en el derrumbe subterráneo en un sector de la mina de cobre más grande de Hispanoamérica. El Santo Padre regresó de nuevo en la tarde de este martes 13 de agosto a Castel Gandolfo, a lo que ha sido su residencia el pasado mes de julio durante su descanso vacacional. Castel Gandolfo, situado a 25 kilómetros de Roma y a orillas del lago Albano, ha sido a lo largo de la historia sede de la residencia pontificia durante el periodo de verano.
después de que el Papa Francisco decidiera quedarse en el Vaticano durante la temporada estival. El Papa León XIV ha recuperado esta tradición. En una muy grata noticia, le informo ahora que el cardenal Kurt Koch ha declarado que sería deseable ampliar el acceso a la llamada misa tradicional o misa tridentina después de que el Papa Francisco restringiera drásticamente la celebración de la liturgia tradicional en latín. El cardenal Koch, recuerdo, ha sido prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos en la Santa Sede durante 15 años. En una entrevista, el cardenal Koch afirmó que no se había hablado con el Papa León XIV sobre este asunto y no quería generar falsas esperanzas. Sin embargo, enfatizó: personalmente me alegraría mucho de que encontráramos una buena solución. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visita el país africano de Burundi desde este 12 de agosto hasta el lunes 18. Según informó Vatican News, el purpurado realizará este viaje tras haber recibido la invitación de la iglesia local, así como de las autoridades del país. El motivo principal de esta visita es participar en la clausura del jubileo por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede. Asimismo, el cardenal Parolin estará presente en la inauguración de un momento dedicado al nuncio apostólico Monseñor Michael Aidan Courtney, asesinado a tiros cuando ejercía su misión en Burundi hace 22 años. En información procedente de Irlanda del Norte, le damos ahora a conocer que un sacerdote de 77 años en Downpatrick, condado de Down, sufrió heridas en la cabeza y en la mano tras un violento ataque mientras se preparaba para celebrar la misa del pasado domingo por la mañana. El párroco de San Patricio en Downpatrick, el padre John Murray, se encuentra en condición grave pero estable. En un incidente separado que la policía cree que está relacionado con el ataque a Murray, se ha iniciado una investigación por asesinato después de que un hombre fuese encontrado muerto en una casa del condado de Down, según informó RTE News. El arzobispo de Westminster en Inglaterra y Gales, el cardenal Vincent Nichols, emitió un comunicado condenando los planes de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza. La declaración se produjo después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara un plan el pasado 8 de agosto para tomar el control de la ciudad de Gaza y ampliar las operaciones militares. El plan de 5 pasos de Israel incluye desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes vivos y fallecidos que quedan, desmilitarizar la franja de Gaza, establecer un control temporal israelí sobre el enclave y, eventualmente, reemplazar a Hamás con una administración civil árabe amiga. En información procedente de Corea, los obispos del país pidieron a los fieles seguir rezando a Dios para que les otorgue el don de la reunificación de la península, cuya división cumple ya 80 años en este 2025. El llamado fue expresado en un mensaje preparado por la Comisión Especial para la Reconciliación Nacional de la Conferencia de Obispos Católicos Coreanos. Como recuerdan los obispos de Corea, luego de 35 años de dominio japonés, la península logró la liberación gracias a la providencia de Dios y a la protección de la Santísima Virgen María. La alegría de la liberación duró poco y la división que siguió sigue causando dolor hasta el día de hoy, así lo expresaron en su mensaje los obispos difundido por la agencia vaticana Fides. Una carta inédita de Benedicto XVI, escrita en 2014, para aclarar las dudas surgidas en torno a la validez de su renuncia al pontificado, ha visto la luz por primera vez en el libro Realidad y Utopía en la Iglesia. El volumen, editado por los Libros de la Brújula, incluye en su apéndice la misiva íntegra fechada el 21 de agosto de 2014.
La carta fue enviada por el Papa Emérito en respuesta a Monseñor Nicolás Bux, teólogo italiano, ex consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y autor del libro. En otras noticias, el padre Richard Anthony de Souza, el nuevo director del Observatorio Vaticano, afirmó que los resultados de nuestra investigación astronómica pueden ser una forma de alabar a Dios al maravillarnos ante su creación. Nombrado por el Papa León XIV el pasado 31 de julio en la festividad de San Ignacio de Loyola, el jesuita Anthony de Souza destacó que su misión es continuar promoviendo el diálogo entre la fe y la ciencia mediante una sólida investigación científica, y explicó también que cada miembro del observatorio se inserta en un campo único de investigación, colaborando con colegas de todo el mundo. Continuamos con más del Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos que han ocurrido en el continente americano y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. Desde la Basílica de Santa María de Guadalupe, Monseñor Mario Espinosa Contreras, obispo de Mazatlán, diócesis ubicada al sur del estado de Sinaloa, elevó sus oraciones para que la Madre de los mexicanos interceda por la paz en la región. Durante su peregrinación anual al templo de Tepeyac, en la Ciudad de México, la diócesis de Mazatlán se puso en manos de la Virgen de Guadalupe. Al inicio de la celebración eucarística del 10 de agosto, Monseñor Espinosa Contreras ofreció la misa, entre otras intenciones, por las víctimas de la violencia, para que el Señor los esté confortando. En Noticias de México le informo que Monseñor José de Jesús González Hernández, actual obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero, México, aseguró que en una ocasión se salvó gracias a la intercesión de la Virgen María luego de que un grupo armado abriera fuego contra su vehículo durante una visita pastoral. Fue durante la misa dominical del pasado 10 de agosto en la Catedral de la Asunción de María Santísima en Chilapa, cuando el obispo explicó que Dios corresponde a quien le sirve y le tiene confianza, y recordó una historia que vivió al inicio de su ministerio episcopal en la prelatura de Jesús María El Nayar, la primera sede de la que fue obispo entre 2010 y 2022. La Arquidiócesis Primada de México exhortó a la sociedad a valorar y reconocer a las comunidades indígenas del país más allá del folclore, advirtiendo que sin ellas el mundo pierde un pilar de su identidad. En el editorial más reciente de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que los pueblos originarios con frecuencia son marginados y despojadas. No obstante, que a pesar de todo han resistido con dignidad a pesar de la incomprensión y la exclusión, del abuso de poderosos que han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. En Más de México le informamos ahora que en el marco de las celebraciones por la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, pues que se celebra siempre, ya sabe, el 15 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México convocó a una gran procesión con las diversas imágenes que la Virgen María son veneradas en la Ciudad de México para el sábado 16 en la Catedral Metropolitana. En entrevista con Así Prensa, el canónigo, el padre Eduardo Mercado Guzmán, secretario del Cabildo Metropolitano, invitó a todas las parroquias y comunidades a participar llevando su imagen mariana. Mientras en Uruguay, la Cámara de Representantes vota el proyecto de ley de eutanasia, la voz de la Iglesia Católica mantiene con firmeza su postura en contra del proyecto que, de aprobarse, ubicaría a Uruguay como el tercer país de Latinoamérica en legalizar la práctica. A las declaraciones de los 9 obispos de Uruguay se suma la palabra del conocido sacerdote Juan Andrés Verde, de la Arquidiócesis de Montevideo, quien,
En un medio mensaje en redes sociales, asegura que con este proyecto nos están vendiendo gato por liebre y consideró que el tema de fondo es económico. En noticias de Nicaragua, como siempre, terribles y fatales, siempre. O sea, no hay una noticia buena que venga de Nicaragua. Pues ahora le informo que en una nueva arremetida contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos humanos, la dictadura de Nicaragua ha detenido al menos a 11 personas en el país, incluidos varios cristianos evangélicos como el pastor de la iglesia protestante La Roca, Rudy Palacios Vargas. En un comunicado publicado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló que el 17 de julio fueron detenidos en Jinotepe Palacios Vargas con su hermana Jessica, Pedro López, Armando Bermúdez Mojica y María Lara Rojas, quienes también pertenecían a iglesias evangélicas protestantes. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidente Rosario Murillo en Nicaragua confiscó el pasado 12 de agosto el emblemático Colegio Católico San José en Jinotepe, acusando el centro de estudios de haber sido un lugar donde el golpismo torturó y asesinó. En declaraciones dadas a conocer por un medio afín a la dictadura, Murillo dijo: "Ahora tenemos nuevo centro educativo. Esto es un logro de la paz que vivimos, que resguardamos, que merecemos. En Jinotepe, un centro donde se torturó, asesinó el golpismo durante la criminal ocupación y asesinó a compañeras y compañeros. ¿Y dónde ocurrían estos crímenes? En el Colegio San José, desgraciadamente", afirmó. En una noticia que nos llena de alegría y de esperanza, le informo ahora que el alcalde de Massachusetts, en los Estados Unidos, ha defendido la inclusión de esculturas de 2 santos católicos en el nuevo edificio de seguridad pública de la ciudad de Massachusetts, diciendo que los eligió por su importancia para la policía y los bomberos, y acusó a los opositores de albergar actitudes negativas hacia el catolicismo. Pero los abogados de los residentes locales que se oponen a las planteadas estatuas de bronce de 3 metros de altura de San Miguel y de San Florián dicen que el alcalde está haciendo que los no católicos se sientan como ciudadanos de segunda clase, según ellos, que además, dicen, viola la Constitución de Massachusetts al favorecer una religión sobre otra. El padre Edgar Rimaicuna Inga, secretario personal del Papa León XIV, afirmó en una misa de Chiclayo en Perú que los católicos tienen el deber de orar por el Santo Padre, porque si él es Pedro en la iglesia, el demonio no va a estar tranquilo. Así lo indicó el sacerdote peruano en la homilía de la misa que celebró en medio de un ambiente de alegría, el domingo 10 de agosto por la noche, en el atrio de la parroquia San José Obrero en el distrito de La Victoria en Chiclayo, la diócesis donde León XIV fue administrador apostólico y obispo entre 2014 y 2023. En más información procedente de los Estados Unidos, le doy a conocer ahora que un grupo de católicos del país, que a menudo recibe poca atención, y un ministerio católico, busca cambiar esa realidad. Resulta que los católicos con discapacidad tienen necesidades únicas y diversas que van más allá de las rampas para sillas de ruedas o los letreros en braille. Un católico con autismo podría necesitar liturgias adaptadas a la sensibilidad sensorial. Uno con discapacidad intelectual podría requerir orientación especial para la catequesis. Ofreciendo diversos recursos, la Asociación Católica Nacional para Personas con Discapacidad enseña a las parroquias cómo integrar plenamente a las personas con discapacidad en la vida parroquial. El senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció la madrugada de este 11 de agosto, a poco más de 2 meses de sufrir un atentado a manos de un sicario, según confirmó su esposa María Claudia Tarazona. El político se encontraba internado en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.
El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, exhortó al país a mantener la esperanza, a pesar del dolor por la muerte de Miguel Uribe. Tal vez sea hora de llamar a todos los colombianos a rechazar todas las formas de violencia y caminar juntos en la esperanza. Este no es un momento para dividirnos, es un momento para unirnos, expresó. Y hasta aquí las noticias de los sucesos que han ocurrido en México y en América. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora escuchemos las palabras en español del Santo Padre de la Audiencia General del 13 de agosto. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre los últimos días de la vida de Jesús. Hoy contemplamos el momento de la última cena, en el que Jesús revela a sus apóstoles que uno de ellos lo iba a traicionar. La posibilidad de una traición entristece a todos, y precisamente esta tristeza, si se acoge con sinceridad, se convierte en un lugar de conversión. Jesús no dice estas palabras para humillar, sino para salvar. Y esto nos enseña que no debemos negar el mal, sino reconocerlo como una ocasión dolorosa para poder renacer. También nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida con sus luces y sus sombras. Si reconocemos nuestros límites y nos dejamos tocar por el dolor de Cristo, entonces podemos nacer de nuevo. Queridos amigos, a pesar de nuestras traiciones, Jesús nunca nos abandona. Acudamos a Él con sinceridad y confianza, pidiéndole que seamos siempre capaces de acoger el don de su amistad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor Jesús un corazón humilde y abierto a su gracia, para que, como hacemos en la Eucaristía, esté dispuesto a reconocer las faltas, a pedir perdón y a empezar de nuevo cada día, con la certeza de sabernos infinitamente amados por Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted la crónica de la audiencia presidida por el Santo Padre León XIV el pasado miércoles. Le invito, véngase conmigo, vamos a peregrinar a santuarios que hay en Portugal, España, Francia e Italia. Vámonos del 16 de octubre al último día de octubre. Regresamos el 1 de noviembre, 2 semanas, todo incluido como siempre, y además llevamos a un sacerdote como capellán del grupo, que ahora en esta ocasión el sacerdote es exorcista. Wow. O sea que la gente se va a tener que portar todos muy bien. ¿No? Vamos pues, santuarios de Portugal, España, Francia e Italia. Todo incluido, del 16 de octubre al 1 de noviembre. Informes 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Yo nunca dejo a los peregrinos solos. Qué bueno. Yo no hago eso de que, pues hoy es tarde libre, hoy es día libre. No. Pues no, eso es muy feo. No. De todos modos, la gente tiene la libertad de decir, pues yo hoy me quedo en el hotel, ¿no? O sea, eso está, pero nunca abandonamos a nadie, y tampoco que, si quieres entrar aquí, paguen su entrada. Sí, no, está todo incluido. Aviones, transportes terrestres, alimentos, propinas, impuestos, entradas, todo.
Una vez más, el teléfono 55 55 59 27 92. Véngase conmigo del 16 de octubre al 1 de noviembre. Y nos vamos, pues como siempre ha sido un gusto servirle en la información. Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en los controles operativos y en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente. Amable público, Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.